El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no queden al descubierto. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el proceso cuaresmal, que es este tiempo para arrepentirnos, para reconocer con humildad las veces que nos hemos alejado de Dios, la liturgia hace una pausa y en este cuarto domingo se habla de un tema y es conocido como el Día de la Alegría, el Domingo de la Alegría, porque estos tiempos fuertes de preparación, como es la Cuaresma o como es también el Adviento, no tienen como meta en sí mismo el arrepentimiento, el dolor, el sufrimiento, el reconocimiento de lo malo. La meta en el Adviento es el nacimiento del Señor, la venida del Señor. Por eso el tercer domingo es el día del gozo, el domingo del gozo, domingo de Gaudete se llama. Y el cuarto domingo, en cambio, de la Cuaresma, tiene como meta recordarnos que el camino no es solo el dolor y la cruz, es la Pascua, es la resurrección. Entonces se podría decir que la liturgia nos está anticipando a la gran alegría que debemos llegar todos, esa Pascua de la nueva vida, de la resurrección de Cristo. Los textos de hoy recogen un poco esa historia humana, por un lado del dolor que provoca el haber dado la espalda a Dios, pero también por otro lado el gozo del amor de un Dios que no nos olvida. Veamos brevemente estos textos para que podamos reflexionarlos en la vida y sobre todo, como digo yo siempre, mi afán nunca es poner en su cabeza conocimientos teológicos. Mi afán es hacer arder en su corazón un poquito esa gran noticia, esa buena noticia que nos trae el Evangelio, y en el día de hoy que lo podemos resumir simple y llanamente con esa expresión del Evangelio de San Juan que inicia el segundo párrafo que hemos leído hoy. Tanto amó Dios al mundo. Ese es el centro, saber tanto y cuánto nos amó este Dios a pesar de nuestra historia. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? El libro de las Crónicas nos hace más o menos una visión rápida de lo que pasó con el pueblo de Israel. Yahvé libera al pueblo de Israel de la esclavitud, les da una alianza en el desierto, a pesar que ellos allí en el desierto dejaron de adorar al Dios de la vida y se postraron ante dioses falsos, y por eso necesitan que Moisés les haga el signo de la serpiente de bronce
para que las serpientes que mordían y envenenaban al pueblo, que no es sino el dios del cananeo, el dios de la serpiente que simbolizaba a los pueblos paganos y a los ídolos, esos ídolos que habían mordido, que habían envenenado, olvidándole al pueblo quién era su verdadero Dios, sean salvados. El pueblo logra pasar esas vicisitudes como nos toca a todos nosotros. En la vida nunca es solo felicidad ni solo aciertos. Tenemos momentos de tristeza, tenemos caídas, tenemos hierros de la vida, ¿no es cierto? El pueblo logra llegar y les da la tierra prometida. Y en esta tierra prometida se establecen y logran tener prácticamente un imperio. Construyen un templo maravilloso, majestuoso, pero que también desgraciadamente con el paso del tiempo lo van ensuciando, y no me refiero a la basura material, lo van ensuciando con prácticas de dioses extraños, de culturas extrañas, de pueblos paganos, hasta el extremo de dañar totalmente la religión y autodestruirse. A pesar que los profetas anunciaban que no hay que alejarse del amor de Dios, que no hay que abandonar su ley, ellos no lo hicieron y caen víctimas no del castigo de Dios, sino del propio alejarse del lugar seguro. Y eso es fácil entender, no hay que ser muy inteligentes. Si el padre Marcelo entiende, les aseguro que todos ustedes entienden. Cuando uno va a la playa, tiene unas boyas de seguridad, tiene unas señales de seguridad que le dicen hasta aquí es seguro meterse, ¿no es cierto? Y si algún mushpita entra más, queda a su suerte. Algunos tienen tanta bendición que no les pasa nada, no hay una resaca fuerte, o que está un guardacostas, le dice que salgan, en fin, un salvavidas que les salva, pero uno se pone en riesgo, ¿no es verdad? Si uno está bajando una vía muy empinada, hay también unas notitas que le dicen alrededor de la carretera, velocidad máxima 60, 40, 30 kilómetros por hora. Si uno se hace el corredor de Fórmula 1 y bajas a 90, 100, 110, lo más probable es que no puedas tomar una curva, que se te vayan los frenos, que se recalienten los frenos y te termines matando. Entonces, Dios te da las indicaciones, el profeta daba las indicaciones, el pueblo no hizo caso, porque decíamos nosotros la semana anterior, creemos que somos más inteligentes que Dios, y eso llevó al pueblo realmente a un suplicio. El pueblo fue aniquilado, los palacios, el templo destruido. A los que no mataron, como dirá la escritura de hoy mismo, fueron exiliados a Babilonia durante 70 años, en los cuales Dios una vez más vuelve a mostrarse misericordioso, y tras la ascensión al poder de Ciro, el nuevo rey, se logra dar la libertad, el indulto al pueblo para que vuelvan y reconstruyan la ciudad de Jerusalén. Pero en ese tiempo el pueblo es claro en reconocer que fue su error, fue su culpa y que se acarrearon problemas. El salmo que hoy tan lindamente nos cantara Tania es el salmo precisamente que recoge la época del destierro. Junto a los canales, a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en las orillas colgábamos nuestras arpas. Esto hace tristeza. Es como que alguien te dice, vamos a bailar, no tengo ganas de nada. Si estás pasando un momento muy difícil, se te ha muerto un ser querido, tienes a alguien muy grave con un problema de salud, tu hijo, tu padre, tu madre están en problemas, tienes un cáncer, pase lo que pase, te viene todo el mundo, dice, vamos a cantar, vamos a bailar, tú no quieres saber nada de nada, porque tu vida está en oscuridad, en tristeza, ¿no es cierto? Y por más que sean cantos, los cantos producen como estos cantos, eran lamentaciones, auténticas lamentaciones, aunque los que les tenían cautivos, los esclavistas, les decían, pero canten una canción alegre, ¿qué ganas iba a haber de cantar? Ellos no quieren, no, y al contrario dicen, ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña? Que la mano se me seque, que la lengua se me pegue al paladar, si es que yo me olvido de Jerusalén, ¿cómo voy a estar contento si todo está mal?
Decía en la misa de 9 algo que los hermanos que han migrado me van a entender más que nadie, y quien ha visitado a los migrantes me van a entender más que nadie. Hacen las reuniones, ¿no es cierto? Ya preparan una comidita y todo, y nunca falta al que se le ocurre poner ese yarabí, llorando, lejos de mi casa, lejos de mi madre y de mi amor. O sea, ¿y qué pasa con los que están llorando? Se ponen a llorar. Y era fiesta y estaban bailando hasta que suene esa canción, ¿no? Y es de verles, y no lloran de chiste, lloran unas lágrimas que a uno también se acuerda que también mamita está lejos, ¿no? A mí me ha pasado. Padre, cante esa, bueno, collage de lágrimas. Así se llama, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Ahí está, es esa sensación. Pareciera ser que en la vida vamos así en collares de lágrimas. Por eso hay gente que va al cielo y va llorando. Por eso hay gente que tiene todo y no se siente feliz, porque la procesión se lleva dentro, porque el dolor lo llevamos dentro, porque a lo largo de nuestro peregrinar también hemos sido infieles al Señor. Y aunque tenemos dinero, somos pobres. Y aunque aparentemente tenemos libertad, es cuando menos la tenemos y nos hemos vuelto esclavos. Eso hizo el pueblo de Israel. Exigió un rey para tener como los otros, cambiando al rey de reyes que era Dios, y cayó bajo reyes que dominaban, que explotaban, que humillaban, y perdieron su libertad por querer ser libres. Nos pasa a los hombres, luchamos tanto por liberarnos de Dios. ¿Para cuánta gente el 8 de marzo con toda la vergüenza se vio cómo la gente ataca tanto, aunque a mí me dé esperanza? Si atacan solo a la Iglesia Católica, quiere decir que es la verdadera, que el diablo lucha contra eso, ¿no? Porque es cosa seria, ¿no? ¿Cómo se ataca? Es que Dios es una molestia, y no es los otros dioses, es el Dios, es Jesucristo, es el Dios de la cruz, es el Dios de los cristianos, es nuestro Padre Dios, y a ese le atacan, ¿no? Y queremos ser libres y se terminan esclavizando en la violencia, en una vida sin sentido, sin horizonte. Qué lástima no entender que cuando el hombre quiere liberarse de Dios, se esclaviza de su propia debilidad, se esclaviza de su pecado y se termina convirtiendo en un títere del destino, hecho con su propia mano, y un títere de sus propias malas decisiones y equivocaciones. Ese es el pueblo de Israel y es nuestra vida. Pero Padre Marcelo, usted dijo que hoy día era domingo de la alegría y nos está hablando del collar de lágrimas en los que nos metimos por malas gentes, por sinvergüenzas, por meternos en negocios chuecos, por borrachos, por moceros, por drogados, por malgenios, por peleones, por corruptos. No, si hay buena noticia. Que esa es la consecuencia de nuestro pecado. Es la consecuencia de habernos dejado morder de los dioses ídolos de hoy, que inyectan en nuestra sangre veneno que nos mata y nos destruye. Pero como Dios no se ha mudado, dice Santa Teresa, Dios no se muda, Dios no se va, Dios no enmudece. Tú puedes estar mudo en el pecado, pero la palabra de Dios y de la esperanza sigue hablando. Cuando tanta gente se pregunta ante la guerra, ante el dolor, ¿y dónde está Dios? Pues allí, en la gente que toma conciencia de que eso no está bien, porque hay tanta gente cegada por el mal, envenenada por el mal, que le parece todo bien. En esa gente que grita, aunque parezcamos locos en el mundo, indicando que no se trata de confrontarnos, sino de unirnos, que no podemos esperar estar unidos simplemente porque un luchador ecuatoriano quiere alcanzar el primer puesto y aunque pierda después, entonces ya nos dividimos. Eso es un absurdo. Hay razones para unirnos: la paz, la fraternidad, la justicia, el bien, la solidaridad, el respeto, todos los valores y los principios, oiga, que nos está haciendo falta. Y ahí está Dios, en medio del mal está mostrándole esperanza. En medio del dolor de esos canales de Babilonia, en que se aumentaban, creo yo, no con el agua del cielo, sino con las lágrimas de la gente lamentándose de su pecado y de haberse alejado del buen Dios, tienen también la sensatez de decir lo que repetimos cantando: tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Porque siempre hay esperanza. Y yo creo que nosotros podemos pensar también, ni todos somos malos desde que nacimos, ni todos nos vamos a morir bien malos, tranquilos, ni todos viven siendo solo malos. Somos seres humanos que a veces nos dejamos morder de la serpiente del pecado y del demonio, nada más.
pero en el fondo Dios está allí. Es bueno recordar que hay un Dios que nos ama y que no somos totalmente malos. Es bueno recordar que hay una Jerusalén que es el lugar donde está Dios, que hay una iglesia, que hay una familia, que hay un lugar en que nuestra vida puede ser diferente. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Recuerda que tú fuiste un niño puro, un joven puro, y tal vez algún momento te perdiste en el camino. Recuerda el momento de paz y los momentos de alegría que podías compartir en la mesa, comiendo tal vez algo sencillo, pero mirando con tranquilidad, rodeado del amor de tus hijos, de tu familia. Esas cosas están allí, hay que recobrarlos. Recordemos, y no con nostalgia, sino con esperanza, con alegría, el momento en que en nuestro país podíamos salir por las calles tranquilamente, mandar a nuestros niños sin temer que algún sinvergüenza viole, mate, destruya, dañe, secuestre. Recordemos las alegrías de esos buenos tiempos, cuando no le dimos la espalda al amor de Dios, cuando éramos capaces de mirarle, y por eso las cosas estaban bien. No es tarde mientras vivamos, no es tarde. Puede asomar un ciro por allí, que a veces es el instrumento que Dios utiliza para recordarnos que su amor es más grande que nuestro pecado. Lo que pasa es que tenemos una idea tonta. La idea tonta que tenemos es del juicio y del castigo. Como decía Dostoyevsky, crimen y castigo. Nos hemos quedado con eso. Y es la idea equivocada. La historia del pueblo de Israel, la historia del amor de Dios no es crimen y castigo, es amor y redención, amor y salvación. Cuando a Nicodemo Jesús le contesta, Nicodemo es maestro de la ley, le buscaba a escondidas a veces al Señor porque se supone que él sabía toda la ley, pero no tenía la experiencia del amor. Tenía la experiencia de la ley, se sabía la ley, pero le faltaba tener la experiencia del amor. Y a Nicodemo, el maestro de maestros, le dice: así como se levantó la serpiente en el desierto para salvarnos, ¿cierto?, la vida material, así se levantará Cristo en la cruz para dar vida eterna, ya no solo vida material. Mírale a Él. Es el mismo clamor que yo quisiera decirles. Ya hemos visto muchas veces el suelo y cómo el veneno de este mundo toca nuestra vida y nos hace vivir en lamentaciones. Levanta la mirada, mira, vuelve a mirar a Dios, vuelve a mirar al amor de Dios, vuélvete a su misericordia y tendrás no la vida material simplemente en paz, en armonía, tranquilo, tendrás vida eterna, resurrección. O lo que le dirá a Nicodemo: ¿en qué consistía eso de mirar a Cristo en la cruz? Como miraron los antiguos judíos esa serpiente. ¿Saben en qué consiste? En tener nueva vida. En otro evangelio que no está citado hoy, pero que es bueno recordarle a Nicodemo, le dice: tienes que nacer de nuevo. Lo que nace de la carne es carne, eso no va a nacer de nuevo, eres viejo. Lo que nace del Espíritu, sí. Tienes que nacer de nuevo, porque Cristo te ama. Y de ahí remata San Juan, como si fuera poco lo que ya está diciendo: porque tanto amó Dios al mundo. Y ese tanto es, no dice simplemente porque Dios amó al mundo, no dice tanto, o sea, sobrecoge a San Juan eso. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo, para el que cree en Él no perezca. Entonces no estamos hablando de castigo. Crimen conocemos todos. El diablo nos va a seguir tumbando muchas veces, pero que el diablo te haga caer no quiere decir que tengas que pasarte la vida caído. Que te hayas equivocado una vez y otra vez no quiere decir que sea toda tu vida. Levantemos la cabeza. La sociedad, nuestra conciencia o la misma estrategia del demonio es hacer pensar que somos malos, que nada vale. Yo digo que no, que Dios está presente en el dolor, en una sonrisa de un niño que en medio del dolor es capaz de sonreír. Está presente Dios en ese hogar donde marido y mujer a veces se están golpeando, pero hay lágrimas de un niño que dice que eso no está bien y es capaz de abrazar al agresor y al agredido. Con ese abrazo y amor está Dios vivo en este mundo en el que estamos rodeados de violencia, de corrupción.
En el caso de nuestro pobre país, en las más altas esferas, todavía hay gente honesta que hasta se juega la vida. Y eso quiere decir que Dios está manifestándonos su amor, porque no vino a condenar, vino a salvar. Padre, entonces, ¿está diciendo que no hay condenación? No. Que Dios no nos condena, porque nos ama. Digo esto porque no va a faltar el iluminado, siempre hay. O la iluminada también, para no achacar solo a mis congéneres varones, que ha de decir, ya ves lo que dijo el padre Marcelito en la misa, Dios, si hasta grabado en el YouTube está. Puedes ver, Dios no nos va a cansar, voy a seguir haciendo lo mismo. No entendiste nada. Si hay condenación, y lo que es peor, no tienes que esperar a morirte para que te condenes. Les voy a leer para que no digan que el padre Marcelo está inventando nada, textualmente. El que cree en él no se va a condenar, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. ¿Entendimos eso? El que no cree ya está condenado. Entonces, la condenación no viene al final. La condenación es no creer en el amor que Dios te tiene. La condenación es no creer en el amor que Dios te tiene, que es capaz de darte nueva vida. Esa es la condenación. En vivir sin amor a Dios y sin sentirte amado. Eso es la condenación. En el hecho de que puedas ser feliz y prefieras la tristeza, en el hecho de que puedas llegar a la casa en paz, abrazar a tu esposo, a tu esposa, y no lo hagas, sino al llegar te veas como enemigo, y debiendo ser el lugar de paz, de armonía en el que descanses, sientas que estás como en el infierno en fuego, en el que te mires al espejo y aunque nadie te juzgue, te juzgues tú mismo, porque estás haciendo de tu vida y de las cosas mal. ¿Quieren más condenación que esa? ¿Quieren más condenación que un hijo le diga, mi abuelo fue mi papá, allí en la sepultura enterrándole, porque mi padre nunca se preocupó de mí? ¿Quieres más condenación que esa? ¿Quieres más condenación que verte rodeado de lujos y de riquezas que no te abrazan, que no te besan, que no son capaces de decirte que te aman? Eso es ya condenación. ¿Para qué queremos otros infiernos más que el que propio lo hemos construido ya con nuestra mano? Terrible. Pues claro que hay condenación. Vivir sin Dios, vivir sin su amor. Y la cruz es eso. A loco que dice, ¿cómo una cruz puede ser signo de amor y de salvación? ¿Cómo no va a serlo? Ahí está el extremo del amor. Y alguna vez le dije a un joven, creo que de la manera más clara, porque me hizo esta pregunta, y yo sabía que tenía mamitis igual que yo soy bien mamero, ¿no? Le dije, oye, ¿cuánta sangre derramó tu madre por amor a ti para que nazcas? ¿Y crees que esa sangre fue de culpa, fue de dolor, de vergüenza, o fue de amor por ti para que vivas? De amor, Padre. Entonces, ¿por qué la sangre de Cristo por ti no es de amor? A ver, ¿qué madre no sangró en el parto al parir? ¿Qué madre no sangró en la cesárea al ser operada para que el niño viva? ¿Esa sangre qué es? ¿Solo dolor o hay algo más grande atrás de eso? Amor. Y no me digan que no. Claro que hay algunas salvajes que matan, pero hay amor, y por eso esa cruz es signo de amor. Es signo del amor de Dios, que tanto nos amó, que nos está recordando que no importa las veces que el mal te ha mordido, levanta el rostro, mira al Cristo, mira su amor, mira la nueva oportunidad que Dios te está dando para que tengas esa nueva vida. Así es que ni condena ni nada, puro amor de Dios, y por eso hoy es domingo de alegría. Y nos estamos preparando en medio del dolor y la vergüenza de nuestro pecado para saber que su amor un día nos habrá resucitado. Que así sea. Que nuestra Madre nos bendiga y nos haga llegar un día ese inmenso amor del Padre que ella conoció.
les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.